La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Esto fue escrito para este tiempo, para nuestro tiempo. Dice la palabra, capítulo 12, versículo 1, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando del tiempo del juicio del trono blanco. Pero esta narración de Daniel abarca el tiempo de la preparación para la tribulación y la gran tribulación. Este tiempo abarca, oiga, eso que está narrando Daniel abarca el tiempo en que nosotros estamos. La preparación para los tiempos postreros. Nosotros estamos en la preparación para los tiempos postreros. ¿Por qué lo sé? Porque ya está determinado, escúcheme, está determinado muy directamente, muy frontalmente el hecho de que la corrupción del ser ha llegado a los lugares más altos, a los lugares más altos del gobierno, de la gente que manda, que establece leyes en los países. Y lo estamos viendo en la gran mayoría de los países, por no decirnos en todos. Dice el versículo número 3, que en ese tiempo, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Espérese allí. ¿Qué son los entendidos? Dice que los entendidos no serán afectados por este tiempo, por el engaño, por la confusión, por la mentira, por la desviación. No serán afectados. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ellos estarán firmes, ellos estarán seguros, no se dejarán engañar, no se moverán de la verdad de la palabra del Señor. Pero para saber qué quiere decir esta palabra, qué intención tenía el escritor del libro de Daniel cuando escribió los entendidos resplandecerán, tenemos que ir a la concordancia y averiguar qué significa la palabra entendido en este texto. Entonces, del 79:19 en el hebreo, dice así: entendido, ser, hacer o actuar, inteligente, de aquí, adrede, advertir, alcanzar, comprender, conducir, considerar, cuerdo, dar, dichoso, diestro, enseñar, entender, entendido, entendimiento, éxito, parar, pensar, prosperar, prosperidad, prudente y sabio. Eso significa la palabra entendido. Entonces esta clase de gente que ha estudiado con temor y temblor la palabra y que ha podido entender realmente cuál es la voluntad de Dios, cuál es la intención de Dios para ellos, y ellos se han dejado transformar y han buscado vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. Eso es lo que la Biblia le llama entendido. Dice que los entendidos van a estar resplandecientes, nadie los va a opacar, nadie los va a engañar, nadie los va a confundir, sino que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. El entendimiento entonces está en el hecho de que la persona puede identificar
cuando algo viene de la fuente de la sabiduría, de la fuente del entendimiento que es la palabra, y no se deja engañar con otras cosas. El entendido sabe a quién creerle y a quién no. El entendido identifica quién está hablando por la Biblia, por la palabra de parte de Dios, y quién lo está haciendo en sus emociones, por alcanzar algo, por conseguir algo en sus fuerzas. Porque sé que esto no es bueno, mi hermano, y yo le he dicho al Señor que qué bueno que me pusiera a hablar de otra cosa, si ya es hora de no hablar más de esto. Pero el Señor insiste y yo le obedezco. Resulta que durante mucho tiempo, durante demasiado tiempo, la iglesia fue enseñada parte por la Biblia, pero parte por el criterio, las experiencias y la opinión del predicador del momento. Y en ese tiempo, cuando no había entendimiento, las personas recibían como de Dios todo lo que se les enseñaba, todo lo que se les enseñaba era recibido como de Dios, como de parte de Dios. En un respeto que se enseñó, y es bueno tener respeto y darle honra al que merece honra, pero en un respeto que fue más allá de lo que Dios quería, se dejó a un lado la Biblia, casi que totalmente, y se enfocaron, en ese tiempo los creyentes, se enfocaron en lo que decía la persona que tenían al frente. No es muy difícil entenderlo, mi hermano, por eso hay doctrinas de error, por eso hay gente que cree a la doctrina de los testigos de Jehová, de William Soto Santiago, de todas esas doctrinas que, hermano, usted las ve y por ningún lado tienen Biblia. Extractaron 2 o 3 versículos y se inventaron el resto, y la gente creyó, y la gente cree, y hoy hay mucha gente que defiende esas doctrinas, y usted con poco entendimiento se da cuenta que no, ellos se salieron de la Biblia. Empezaron a hablar de unas revelaciones personales. No confíe nunca en revelaciones personales, jamás. Por revelaciones personales, entonces dijeron, no, es que fulano recibió esta revelación y vamos a creer en él, vamos a creer a eso que fulano vivió. Y entonces esa revelación Dios le dijo a él y le vamos a creer todos a él. Mire, es tan lindo el entendimiento que usted y yo hoy sabemos por el entendimiento que Dios nunca le daría un secreto a una sola persona. Dios jamás le daría a manejar el secreto de la salvación a una sola persona o a una denominación. No, Señor. El secreto de la salvación no es un secreto, óigame, es una noticia a voces. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Esa es una verdad, hermano, que le abre el entendimiento a cualquiera cuando la recibe como debe de ser. Y deja de divagar, hermano, en diferentes pensamientos. Y deja de pensar que es que, le decía yo, no sé si el domingo o en el estudio de la semana pasada, sobre todo en este tiempo, en los últimos meses del año, se levantan doctrinas fantasiosas a emocionar, oiga, a activar la emoción de los creyentes que no son entendidos. Y les ofrecen una cantidad de cosas que los van a ungir en aceite de colores, que lo van a ungir en sal, que lo van a ungir en vino, que los van a ungir en leche y miel y todo lo demás. Pero la Biblia está diciendo que el entendido no se deja arrastrar por eso, que el entendido no corre detrás de la fantasía, que el entendido es sabio, es prudente, escúcheme, es inteligente, analiza, juzga, y no juzga conforme a su juicio, sino conforme a la palabra. ¿Quién dice amén a eso? Ese es el entendido. Mire, ¿usted sabe quién no es entendido? Tranquilo, no se preocupe. La próxima vez que escuche gran campaña con el profeta no sé qué y la gente va y se aglomere allá, ellos no son entendidos. Porque ellos están buscando que alguien venga de parte de Dios a decirle a ellos lo que ellos podrían escuchar directamente de Dios. Pero ellos no han entendido que por la sangre de Cristo hoy nos podemos acercar confiadamente hasta el trono de la gracia. No lo han entendido. Y siguen buscando quién me habla de Dios, quién me dice algo de parte de Dios. ¿Quién?
Y yo le he contado, muchas veces vienen personas, hermano, de todos los rangos, de todos los estratos sociales. Deme una palabra, pastor. Yo lo escuché en la radio y yo sé que usted tiene una palabra para mí. No tengo. Ahí está la Biblia. ¿Qué quiere? Explíqueme cuál es su problema y según su problema yo le leo la Biblia. No, ellos quieren que yo les dé una palabra bueno, yo no, cualquiera. Que les dé una palabra de ánimo y que por encima de lo que esté pasando en su vida o del pecado que estén cometiendo, yo diga, te bendigo. No. El entendido no corre detrás de la fantasía, de la noticia, de un ministerio. El entendido va siempre detrás de la verdad de la palabra. Y se para en la palabra y se sostiene en la palabra. Y aunque le duela, se mantiene en la palabra. Porque es que la Biblia duele, hermano. La palabra duele. Cuando la Biblia me habla a mí, en las muchas debilidades que como ser humano tengo, entonces ¿sabe qué? Me duele, me arde. Y yo muchas veces me bajo de aquí aporreado. Y usted piensa, uy, el pastor me habló a mí. No, Dios me habló a mí. Y tal vez el más aporreado fui yo. Pero ¿sabe qué hace el entendido? Dice, voy a obedecer. Tengo que corregirme. Señor, yo no voy a dejar pasar este momento, esta oportunidad. Me voy a corregir, Señor. Voy a hacer lo que tú dices. El que no dice, qué bobadas. El pastor anda en los tiempos por allá ¿qué tal? No, estamos en la gracia. Y siguen viviendo lo mismo. Ese no es entendido. El entendido, pues, es aquel que atiende a la voz de Dios, la reconoce, sabe cuando no hay contaminación de esa palabra y la obedece. Así que el entendimiento se demuestra con cambio, con transformación. El Señor me ha puesto a hablar de eso, hermano. Él quiere que yo cambie y quiere que usted también cambie. Escuche, el entendimiento se reconoce en la iglesia cristiana, en el cristiano, por el cambio, por la transformación. No es que entonces somos entendidos y vamos a chicanear, que nos la sabemos todas y entonces empezamos a hablar bonito y seguimos viviendo feo. No. Que cada cosa que usted pueda cambiar en su vida, conforme lo que le dijo la palabra, usted lo pueda hacer. Que cada día usted pueda avanzar hacia ese perfeccionamiento, porque ya nos dimos cuenta, estamos en un proceso de perfeccionamiento. Y Dios va a usar lo que sea, hermano, para machucarnos el orgullo, para machucarnos la altivez, para machucarnos la codicia, para todo lo que sea necesario, el Señor lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él dijo en Efesios capítulo 1, allá en el versículo número 4, dijo que Él hará de nosotros hombres y mujeres santos y sin mancha. Oiga, perfección, ¿sí o no? Y eso no va a ser, hermano, a través de la religiosidad. Porque lo contrario, y me estoy adelantando, allá están los textos bíblicos. Lo contrario al entendimiento es la religiosidad. Escuche, lo contrario al entendimiento se llama religiosidad. La religiosidad es sencillamente el tratar de demostrar algo que no soy, pero nunca cambié. ¿Y qué dice el entendimiento? El entendimiento tiene las dos cosas, dice ser. No es parecer, no, parecer no es, dice ser. Entendido en el hebreo es ser. Y luego de ser, hacer o actuar. Ya entiendo quién soy, ahora voy a actuar. Ser, hacer o actuar. Inteligente, de aquí, o sea, de ahora. Cuando la concordancia bíblica dice de aquí, es que está en el momento, está vigente, está activo ya. De aquí. Adrede, o sea, usted lo hace con intención. Intencionalmente usted cambia. Intencionalmente usted, al entender la palabra, como dice Pablo, golpeo mi cuerpo, no lo dejo así, como él quiere estar, no. Intencionalmente voy a buscar el cambio, la transformación, lo voy a buscar, adrede. Advertir es una persona que reconoce, que advierte que está pasando algo que no está bien en su vida. Alcanza a comprender lo que Dios quiere. Él sabe, mi hermano, que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es que nosotros alcancemos el entendimiento, alcancemos el reconocimiento de lo que está pasando en nuestra vida para ir y trabajar en eso, para que no nos vamos a quedar en esa situación tan terrible. Mire, póngale cuidado. Primera carta a Timoteo capítulo 6, y voy a empezar primero con lo que no se debe de hacer, con el cuidado que hay que tener, con lo que nos lleva o con lo que
ha llevado a la iglesia a la falta del entendimiento. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, y es que los textos, mi hermano, mi hermana, se pueden enfocar en todo nuestro diario vivir, en todo lo que estamos viviendo y en todo lo que la iglesia puede llegar a vivir. Entonces, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo número 3, dice la palabra: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, venga, deténgase allí. ¿Quién es el que enseña otra cosa? El que le parece poco lo que Dios enseña, lo que el Señor Jesús enseña. El que le parece que el Señor Jesús es demasiado fuerte o demasiado suave. Por eso digo en pasado, por eso se crearon mandamientos que no están en la Biblia, en las iglesias. Y otras iglesias pasaron por encima del mandamiento ya establecido y dijeron: eso no hay necesidad. En este caso no hay necesidad de hacer esto. Entonces dice la Biblia: si alguno enseña otra cosa, si alguien le pone o le quita la palabra, si alguien dice: no, en la Biblia no está, pero es que yo soy celoso, esta congregación es celosa, parece bonito y parece de aplaudir, pero es peligroso. Es peligroso porque esas son las personas faltas de entendimiento, los que no les basta lo que dice la Biblia y empiezan a crear cosas nuevas, los que no se sujetan a lo que dice la Biblia, sino que empiezan a crear excepciones, excepto, ¿no? El Señor Jesús es muy claro cuando hay una excepción, dice: mire, el que repudia a su mujer, excepto por causa, a no ser por causa, esa es una excepción. Y eso es lo único que tenemos que tener en cuenta como excepción. Pero a veces uno ve el mandamiento y dice: no, pero es que en este caso mío, en el caso mío, la situación está en que la Biblia ha hablado, nos ha hablado, y a veces a nosotros no es suficiente con que la Biblia nos hable. ¿Y sabe qué pasa? Entonces, como no es suficiente que la Biblia nos hable, hacemos otra cosa y enseñamos otra cosa. ¿Qué viene con eso? Castigo. ¿Qué viene con eso? Una mala consecuencia a nuestra vida, porque esa persona no es entendida. El entendido sabe que lo que está escrito en la palabra se cumplirá. ¿Qué pasó? El entendido sabe que no es sabio, que no es inteligente ir más allá o quedarse más acá de la palabra. El entendido sabe que Dios no permite que nadie se invente algo más o que quite algo de lo que ya está en la Biblia. El entendido sabe ir solamente hasta donde va la palabra y nunca se devolverá ni hará algo que el Señor dice que no haga. Siempre trataremos de hacer exactamente lo que dice la Biblia, porque no es lo que yo diga. Mire, no es que para sentirnos más que los demás, y eso es falta de sabiduría, falta de entendimiento, que para que los demás digan que somos los super ultra, entonces nos inventemos unos 4 o 5 mandamientos que otros no tienen y empecemos a sentirnos mejor y empecemos a sentirnos más santos, porque aquí entonces hacemos esto y los demás no lo hacen, y hacemos aquello que aunque no está en la Biblia, es que somos celosos y entonces somos mejores que los demás. Eso es falta de entendimiento. Nunca al Señor le agradó que nadie quisiera ser más santo de lo que Dios manda hacer. Escuche esto, que parece hace algunos años, hace algo así como 10, 11 años, que hablé por primera vez esto, que dije: Dios aborrece a aquel que no le basta lo que está escrito en la Biblia y quiere ser más santo de lo que Dios manda. Pastor, ¿usted qué dijo? ¿Cómo así? Uno tiene que tratar de... No, hermano, no. Uno tiene que ir hasta donde Dios dice que debe de ir. Uno tiene que hacer lo que el Señor dice que debe de hacer. Uno no se puede inventar nada. Y le he dado vueltas a eso y el Señor me dice: vuelve y dígalo. Y yo le digo: Señor, debe ser que no me expliqué bien. Yo lo voy a volver a decir. Y lo digo y a los días me dice: vuelve y diga. Ah, Señor, Dios mío. Entonces el ejemplo muy claro, muy preciso es que el Señor nunca en ninguna parte dice que es santidad
en una mujer negársele a su marido. Empezar a decir que apaga la luz, aún hasta para cambiarse. El Señor no dice nada de eso, por el contrario dice que el cuerpo de esa mujer es del hombre y que el cuerpo del hombre es de la mujer. Pero entonces, en otro tiempo, mucha gente, para sentirse más santo, se inventó y le dijo a los hombres y a las mujeres que había que observar ciertas precauciones y les puso ciertos mandamientos que por qué, si la intención es santificarse, ¿por qué entonces esos hogares se destruyeron? ¿Por qué? Porque si la intención era buena, porque es buena, el ministro nunca lo hizo con ganas de dañar, sino tratando de ser más santo de lo que Dios dijo, más santo. Entonces le dijo a esa mujer: no, mujer, no se deje manosear, olvídese, no se deje tocar, eso es un lascivo, un lujurioso, ese marido suyo, repréndalo en el nombre de Jesús. Dios debía haber respaldado tanto eso, que debió de haber hecho florecer ese hogar de una manera impresionante, porque este hombre no le bastó la santidad que yo le mandé a tener, sino que fue más allá, como Saúl. Fue más allá, lo felicito, lo aplaudo. Ahora le voy a levantar ese hogar en bendición. Ahora le voy a levantar ese hogar en prosperidad. No, se destruyó. Porque no es de un entendido inventarse cosas, hermano. Aunque nos parezcan hermosas, aunque nos parezcan muy nobles. Empezar a decir que los colores son del diablo. Yo les repito siempre lo mismo, hermano. Yo no sé dónde será que está pasando eso. ¿Ah? Que algunos colores son del diablo. ¿Dónde dice eso? Más bien la Biblia dice en Romanos que todo fue creado en Él, por Él y para Él. El diablo no creó nada. El diablo ha querido dedicar cosas a su servicio y en su honor, pero todo lo hizo el Señor. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, cerciórese de eso. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es de acuerdo a la piedad, conforme, alineada con la piedad, piadoso. Dice, la piedad es santidad, ¿no? El pío es santo, el impío es indigno. La doctrina que lleva a la santidad, dice, está envanecido. Envanecerse es inflarse, es sentirse más que los demás. Nada sabe, él cree sabérselas todas, pero no sabe nada. No sabe, está entorpecido. Y delira, vive una fantasía en su vida. El que le pone algo más, el que le quita algo a la Biblia, delira. Sufre una fantasía en su doctrina, en la doctrina personal. Yo sé que ya ha entendido, mi hermano, que hay personas y hay congregaciones que tienen una doctrina personal. Se inventaron algo y empiezan a defenderlo y no hablan sino de eso. Claro, la doctrina unitaria. Se inventó la doctrina de que no existe Padre y que no existe Espíritu Santo, sino Jesús. Y ellos no enseñan la palabra, mantienen desmintiendo lo que dice la palabra. Sí, no pueden enseñar la palabra, sino que mantienen diciendo, no, lo que pasa es que cuando Jesús dijo, mi Padre que está en los cielos es el único bueno. No, eso está por entenderse. El Señor Jesús no dijo eso. Empiezan a poner en duda las palabras del Señor, terminan haciéndolo mentiroso y son faltos de entendimiento. Deliran. Y se dedican a defender una doctrina, hermano, quitándole a la palabra. ¿Y el Señor acaso mandó a eso? No. La suma de tu palabra es verdad, todo. La suma de tu palabra es verdad, no un versículo, no, todo. Entonces dice, está envanecido, nada sabe y delira. Tiene fantasías acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias. Ellos pelean unos con otros, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Aquí está. Corruptos de entendimiento. Yo le doy muchas gracias a Dios, porque recién llegado a la iglesia nos decían, hermano, pida revelación,
ayunos por revelación, 3 días de ayuno, 7 por revelación, pida revelación. El Señor me dijo, ¿para qué me pides revelación sobre lo que no entiendes? Más bien pídeme que puedas entender la palabra, pídeme entendimiento. Y bueno, Señor, en ese tiempo no lo entendí, hoy lo entiendo. Hoy entiendo que la iglesia, más que cualquier otra cosa, necesita entender a Dios y conocerlo. ¿Sí o no? Entonces dice, corruptos de entendimiento, corruptos, se corrompió su entendimiento. Ellos defienden ciertas cosas pensando que son verdad, pero su entendimiento se corrompió. Tienen un mal entendimiento. Tienen un mal entendimiento. Mire, conozco personas rebeldes, escúcheme, que no obedecen a Dios y se escudan detrás de este pensamiento. No, es que ¿para qué hacer una cosa? A mí no me gusta ser hipócrita. No, es que no le estamos pidiendo que sea hipócrita, le estamos pidiendo que sea obediente a la palabra. No, pero es que esa gente que hace esto y hace aquello y se muestra así de pura hipocresía, no importa lo que ellos hagan o por qué lo hagan, usted hágalo por obediencia. No, esos son rebeldes. Están corruptos de entendimiento, su entendimiento fue corrompido, fue desviado. Y eso es lo que está diciendo la Biblia. Empiezan a tener pleitos y contiendas porque creen que la Biblia dice una cosa y quieren llevarla hacia otra. Hay personas, hermano, que se buscan versículos bíblicos y quieren hacer que la Biblia diga cosas que nunca ha dicho, solo por tener un respaldo de lo que ellos creen, de lo que ellos dicen. Pero ¿sabe qué? No está diciendo eso. Su entendimiento se corrompió y están tratando de que la gente les crea a ellos. Guardémonos de esas personas. Entonces dice, está envanecido, versículo 4, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, pleitos, contiendas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Al que le falta el entendimiento, le falta la verdad. ¿Quién está entendiendo eso hoy? Corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Entonces se tuercen y toman la piedad, toman la doctrina del Señor como fuente de ganancia. Entonces ya toman la Biblia para ver cómo se aprovechan de los demás, y entonces esos son los que le dan la palabra a ese hombre que no se quiere apartar, corrupto de entendimiento también, que no se quiere apartar del engaño. Entonces le dice, venga, yo le doy una palabra. Piense en esto. Un hombre, un hijo de Dios, un cristiano, ungiéndole el carro, ungiéndole el automóvil, que para que le vaya bien, a un hombre que anda no con su esposa, sino con la amante de turno, una mujer con la que estaba viviendo hace 6 meses, llegó a una iglesia y le dice a un conocido que tenía en la iglesia, me estoy conociendo con esta peladita. Es que mi mujer me tiene hasta aquí. Pero este carro se me ha dañado muchas veces. ¿Por qué no me lo ungís? Ustedes ungen los carros, ¿cierto? Para que les vaya bien. Sí. Cuando yo veo, hermano, no era mi iglesia, yo no era el pastor de esa iglesia. Cuando yo veo el hermanito, hermano, echándole aceite por todo lado de ese carro, yo lo llamé y le digo, oiga, ¿usted qué está haciendo, hermano? No, el hermano, ¿cuál hermano? Este es un impío, este es el más corrupto de todos porque dice tener amigos pastores y es de lo peor. Ese es peor, hermano, que un impío porque ha volteado y sigue pecando. El hermano me dijo que por qué no le ungía al carro. Lo llevé a Malaquías y le mostré cómo dice la Biblia, a vosotros sacerdotes esta palabra, y maldeciré vuestras bendiciones, y las he maldecido, porque no se han decidido a creer en mi palabra. El que no es entendido no se ha decidido a creer y a obedecer la palabra. El que no es entendido no quiere cambiar. Se aferra de cualquier cosa para decir, no, lo que pasa es que mi mujer, mi marido, no, pues yo cambiaría, pero. ¿Sabe? El entendido dice, yo cambio porque me conviene a mí, yo cambio porque quiero estar aferrado del Señor, porque quiero agradar a mi Dios, porque quiero que me vaya bien en esta tierra, porque no voy a despreciar la salvación. Por eso él camina en obediencia. Ese es el entendido. Entonces, mire cómo dice, disputas necias de hombres corruptos, versículo 5,
disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La gente corrupta de entendimiento, ella no sabe, él no sabe que tiene que apartarse de lo malo, así como lo dice la palabra. Y que eso no es para mañana, ni es para pasado mañana. El que le falta entendimiento, el que no es entendido, ese le pide a usted que se lo aguante. Pero espérate, ahí voy. Hombre, pero tenés 5 años yendo a la iglesia y todavía te fumas el cigarrillo por ahí a escondidas. Y todavía cuando me descuido estás viendo ahí televisión corrupta, hasta pornografía. Pero es que usted lo acosa a uno. No, ahí vamos. Tampoco es que es así de un día para otro, no. Ahí vamos, pero ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Como un camión cargado de 8 toneladas, varado con las ruedas desinfladas, sin motor. Mire a ver cómo lo empuja. Ahí vamos, ahí pegado, hermano, del engaño, de la mentira. Ese no tiene entendimiento. El entendimiento alumbra la mente del ser humano, lo llena de inteligencia, de sabiduría, de cordura, de prudencia, y lo lleva y lo convence para obedecer. ¿Quién dice amén a eso? Sí, Señor. Es tan impresionante que Pablo, y le estoy dando las situaciones que se daban en el Nuevo Testamento. Pablo habla de una iglesia que se emocionó haciendo cosas, usando las habilidades del Espíritu, y se olvidó de enseñarle con entendimiento a la gente. Primera carta a los Corintios, capítulo número 14. Versículo número 12 en adelante. Vamos a leer esos versículos, el 12 y el 14, nos aclaran mucho lo que son las habilidades, los dones espirituales. El 12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Para qué son los dones espirituales? Para sentirme chicanero, para sentirme más que los demás, para sentirme grande, poderoso, para inflarme, para mirarlo de medio lado a usted, para decirle: no me toque, me quita la unción. No, Señor, para servir. Mire, qué bueno, iglesia, que nosotros entendiéramos: ministerio, trabajo; dones, trabajo. Y cada cosa que el Señor le dé, habilidades, más trabajo. Claro. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mire cómo Pablo fortalece y enfatiza tanto el entendimiento. El que está hablando en lengua sencillamente no deja entender a los demás. Siga leyendo, versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Póngale cuidado a lo que está pasando aquí. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hubo un tiempo en que alguien se inventó que había que predicar en el Espíritu, y que predicar en el Espíritu había que hacerlo con fuego, y que el fuego era a gritos. No, y no estoy criticando al que lo hace a gritos, hermano. Si el Señor se lo dio así, aún a gritos le voy a entender. ¿Usted cree en eso o no? Pero se movió, sobre todo en la doctrina unitaria, quiero decirle
en medio de ese engaño, en medio de esa mentira, se movió la creencia de que si la persona no estaba como tratando de sacar las glándulas afuera mientras que predicaba, hermano, que eso no servía para nada. Pero la gran mayoría de esas personas que no lo tomaron como un don de Dios, sino que siguieron una línea, óigame, siguieron una línea, un mandamiento, porque eso fue un mandamiento que la Biblia no lo dice. La Biblia no dice que tengamos que predicar a toda hora, hermano, y la palabra de Dios dice, hermano. No, la Biblia no dice eso. Así como Dios te dio, en la habilidad que Dios te dio, en lo que, tampoco digo que todo el mundo tiene que hablar como yo, no. Pero ¿sabe cómo se conoce cuando la habilidad viene dada de Dios? Usted la entiende. Pero lo tremendo es que hay personas que gritan y la gente no entiende. No se sabe ni qué dijo. Solamente se sabe que cuando él llega al clímax de su frase, hay que aplaudir. Pero el entendimiento, pregúntele a esas personas, Pregúntele, ¿usted entendió? Oiga, ¿qué enseñaron hoy? No, el culto estuvo, esa palabra de fuego. Sí, pero ¿y qué entendió? ¿Ah? ¿Y cuál versículo dieron? ¿Qué? Mija, ¿cuál fue el versículo? ¿No se acuerdan? Porque no entendieron nada. Ahora, cuando es con el entendimiento, y no estoy diciendo que no pueda ser gritado, que no pueda ser en voz alta, porque muchas veces me he quedado disfónico de gritar porque el Señor me dice que grite. Muchas veces, por más que hable duro, la gente no entiende. Ahora, le repito, cuando es dado de Dios, habla duro y la gente entiende y dice, sí, así es. Claro, me duele un poquito el oído, pero es verdad. Eso es verdad. Y lo entendí. Y me voy redargüido para la casa y voy a cambiar. Y la gente es confrontada. Y la gente, hermano, es redargüida. Porque eso trae el entendimiento. El entendimiento me lleva a mí a recapacitar en mis obras, en mis actos. Me lleva a analizar si lo que estoy haciendo está bien o no. Eso es el entendimiento. Y Pablo está diciendo, ¿para qué se pone usted a alardear de que sabe mucho hablar en lengua? Yo hablo más en lenguas que todos, pero yo prefiero, siendo que sé hablar más en lenguas que todos, yo prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 1000 y que nadie me entienda. Porque a la iglesia hay que edificarla y se edifica a través de que entienda lo que se le enseña. ¿Qué pasó? De esa manera se edifica la iglesia. Y lo mismo usted, mi hermano, usted, mi hermana, cuando le hable a alguien, háblele de cosas que la persona pueda entender. Déjeme hablarle estos minuticos a usted, porque yo sé que ya hemos cambiado bastante, sí, porque hemos entendido mucho, gloria a Dios. Pero yo nunca entendí, y en serio se lo digo, yo nunca entendí cómo podíamos evangelizar con éxito cuando lo que le íbamos a decir a la persona que nos abría la puerta eran una cantidad de palabras que él no entendía. Claro, las primeras palabras las podía entender. Venimos de parte del Señor Jesucristo a traerle una palabra, un mensaje. Puede ser el último que usted escuche antes de morir. Y la gente ya se asustaba. Y empezaba a decirle, mire, la palabra de Dios dice, convertíos o moriréis. Y convertíos, ¿en qué me convierto? ¿En un perro o en qué? La gente empezaba a pensar, ¿y en qué me tengo que convertir? ¿En qué o qué? Convertíos o moriréis. El que no naciere de nuevo, y ellos, ¿nacer de nuevo? O sea, ¿cómo así? ¿Nacer? Como dijo el principal de la sinagoga, Juan capítulo 3, dijo, ¿tendré que meterme en el vientre de mi madre otra vez? Hermano, y le decían, y la gente como que, sí, estoy ocupado, no había entendido nada. No había entendido nada. Porque es que la iniquidad, ¿cuál iniquidad? ¿Y qué será iniquidad? Estos hablan muy bonito, pero yo no entiendo nada. Porque la iniquidad ha hecho distancia entre Dios y los hombres. Así que usted reciba al Señor. ¿Cómo así? Sí, haga una oración de fe. Bueno, sí, por sacarme que no entiendo, yo hago la oración de fe, claro. Y es así, sí, y regañando a los hijos. Sí, ¿qué? No entendió nada. El evangélico se fue y ellos quedaron sin entendimiento. Aquí vinieron unos evangélicos que iniquidad, que conversión, que
que rebelión. ¿No entendió? En cambio usted le dice a la gente, mire, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Vengo de parte del Centro Misionero Bethesda. Queremos orar por su familia, por las necesidades que tiene su familia. ¿Tiene alguna necesidad? Necesidad de empleo, de salud. Eso queremos ayudarle. Vamos a estar orando toda esta semana por sus necesidades. Ay, sí, tengo un hijo. Ahí lo apunta. Bueno, muchas gracias. ¿La podemos llamar? ¿Podemos apuntar su teléfono? No, está bien, sí, igual. Vamos a orar por ellos. Le estamos ofreciendo un servicio que ellos entienden. Pero eso, hermano, que ahí hay demonios, ahí en esa estatua que tiene usted, demonios, yo nunca lo he visto. Y tiene que quebrarlo a martillo. ¿Qué es eso? Nunca entendieron eso. Jamás entendieron eso. Y por eso el concepto que tienen muchas personas de los cristianos, porque jamás entendieron lo que nosotros hablábamos, que nacer de nuevo. Ahora nosotros entendemos ese vocabulario, pero que conversión, que nacer de nuevo, que iniquidad. ¿Yo qué será? Entonces recuerde que lo más importante en este tiempo es que nosotros adquiramos entendimiento y con lo que hablamos le demos entendimiento a la gente. ¿Quién dice amén a eso? Entonces vuelva a Daniel, porque es que es importante que usted lea en Daniel esto, antes de pasar a la segunda parte. Daniel capítulo número 12, versículo número 3. Los entendidos, ¿quiénes son los entendidos? Aquel que primero se preocupó de ser, luego de hacer o actuar, que es inteligente, aquí, hoy, que tiene un cambio adrede, intencional, que es capaz de advertir su verdadero estado y alcanzar un cambio, que le es posible comprender, que se conduce hacia lo bueno, que considera las cosas que están pasando en su vida, que es cuerdo, no es loco, que está dispuesto a dar, que es dichoso, que es diestro para hacer las cosas, que puede enseñar, ayudarle a entender, etcétera. Ese es. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, usted, la gente no conoce lo que es la palabra de justicia. A la gente se le hace raro escuchar justicia. Los cristianos evangélicos no sabíamos qué era justicia. La palabra de justicia para nosotros era desconocida. ¿Qué es eso tan raro? Hoy usted sabe, porque la Biblia lo dice, Mateo 5, 6 y 7, capítulos, la Biblia dice que los mandamientos muy pequeños son los mandamientos de justicia, la palabra de justicia. Entonces aquellos que enseñamos los pequeños mandamientos como el que te pida, dale, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Al que quiera obligarte a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, encímale también la capa. No odies a tu enemigo, ámalo. Ora deseándole el bien al que te aborrece y te persigue. Bendice al que te maldice. Esos son los mandamientos de justicia, de la justicia de Dios, no de la justicia del hombre. Y nosotros somos maestros de justicia. ¿Nadie? Nosotros somos maestros de justicia. Porque el entendido cambia y al cambiar, usted es modelo. Usted llega a un lugar, mire, usted llega a un lugar y usted es modelo de buena conducta. Ahí dice que el semáforo está en rojo y usted espera. Y la gente dice, ve, es tan bobo. Y se va. Él no es entendido, él es necio. Él es corrupto de entendimiento. Se le corrompió el entendimiento. Y se vuela el semáforo, el pare. Estaciona donde no debe ser. Él cree que es muy inteligente, violando la ley, que no lo pillen. Y en el mundo espiritual, hermano, le están haciendo un ahorro, le están amontonando un depósito para después, tenga, mijo. Claro, él es entendido.
Él está frente al semáforo peatonal y espera que se ponga en verde. No, que no viene carro. No, él va más allá del entendimiento del ser humano normal, natural. Y con eso usted está enseñando justicia, mandamientos muy pequeños. Con eso. Cuando ante la oportunidad de mentir, usted no miente y le dicen, venga, pero no hay necesidad de que usted diga eso. Usted puede decir otra cosa y se ahorra unos pesitos. No, es que eso es mentira y yo no quiero mentir. Me va mal, a mí y a usted, si miente. Usted está enseñando justicia. ¿Sabe qué dice la Biblia de eso? Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud es la que nos ve, la multitud es la que se da cuenta que nosotros somos raritos, que cambiamos, que observamos cosas muy pequeñas, que obedecemos mandamientos que otros no obedecen. Entonces dice, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Yo no sé, sí, yo sé que usted entiende esto. Usted y yo estamos llamados a enseñar aquí y en la nueva tierra la palabra de justicia. No, pero usted con esa emoción yo digo, Señor, ¿qué pasa? Nada. Entendimiento, adquiere entendimiento. Sabiduría. Sin entendimiento jamás llegará la sabiduría a nuestra vida. Antes de pedir sabiduría, pidamos entendimiento, que yo pueda entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12. Démosle más importancia al entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento, y mañana vamos a hablar de eso, el entendimiento hay que renovarlo. Yo entendía una cosa, pero a través de la Biblia empecé a entender otra. ¿Usted también o no? ¿Cierto que no entendemos lo mismo que cuando nos convertimos al Señor? Cuando llegamos a la vida cristiana ya no entendemos, tenemos un entendimiento mayor y cada vez entendemos más cosas. Y eso nos ayuda a vivir mejor. El entender nos ayuda a vivir. ¿Sí o no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. El entendimiento hay que renovarlo. La renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Solamente cuando renovamos el entendimiento, comprobamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mañana le voy a hablar de esto. Y le voy a dar un adelanto. La gente que no ha podido ver días mejores en el Evangelio, que lleva 4, 2, 5 años en el Evangelio y todo le va mal, y no hay empleo, y se enferma frecuentemente, y tiene luchas, y él no ve que su vida prospere para nada. Esa persona se centra en reclamarle a Dios un derecho que él no conoce. Y ese reclamo es: ¿por qué a fulano, que no es tan santo y no ayuna como yo, le va bien y a mí no? Él no tiene entendimiento adecuado, él no tiene un entendimiento renovado. Cuando él entiende que no es culpa de Dios, que es simplemente, óigame, que es simplemente una ley espiritual, el hecho de que él no ha tratado con maldiciones generacionales, el hecho de que él no se ha preocupado por confesar los pecados de sus antepasados y los suyos propios, para poder que, quitado ese derecho legal de los demonios, venga sobre su vida un entendimiento, una bendición diferente. Cuando él entiende eso, entonces deja de pelear con Dios, entonces deja de lado el conflicto con Dios, el reclamo con Dios, y se preocupa por él y por la ascendencia, por lo que le heredaron sus antepasados. Se preocupa por eso, trabaja en eso, porque se le renovó el entendimiento. Ahora entiendo
que no es que Dios a unos se las monte y a otros los bendiga, porque es que Dios es caprichoso y tiene hijos predilectos y tiene hijos mimados. No, no es así. Ese entendía mal, ahora entiende bien, ahora renovó el entendimiento y sabe que la bendición de Dios está para todos, pero que no se alcanza sin una libertad, sin la libertad de las maldiciones generacionales, no lo puede alcanzar. Cuando ya el cristiano entiende eso, entonces se dedica a trabajar sobre eso, a confesar los pecados de sus antepasados, a reconocerlos de él mismo, los de ella misma, a perdonar a sus padres, a bendecirlos y a estar en paz con todo el mundo, y entonces ve la bendición. ¿Pero por qué? Porque fue renovado su entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. A propósito del entendimiento, ¿está entendiendo, cierto? Amén. Gracias a Dios. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor. Definitivamente estamos felices de vivir en este tiempo, Señor. Padre, porque te ha placido, Rey de Gloria, traer sobre la iglesia, Señor, una dimensión de entendimiento diferente, Señor mío. Hoy podemos entender cosas que nuestros antepasados cristianos nunca las pudieron entender. Y queremos aprovechar, Señor, ese nivel de entendimiento que tú nos das, primeramente para aprender y obedecer, sí, bendito Señor, y luego para enseñar a las personas la forma que pueden ser libres, Señor, de esas consecuencias de sus antepasados, de las consecuencias de los pecados, Señor, de 4 generaciones atrás. Padre, ayúdanos, Señor, a ser esos maestros de tu palabra, con una unción de entendimiento en nuestras palabras, pero primeramente, Rey de Gloria, que ese entendimiento traiga provecho a nuestra vida, a la vida de cada uno de nosotros, Señor, llevándonos a reconocer, llevándonos de una manera intencional a cambiar nuestra vida, a cambiar, Señor, nuestro proceder, porque por dentro nosotros hemos sido transformados a través de entender que tu palabra es verdad, que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres maravilloso, que tú eres perfecto, que en ti no hay sombra de variación ni cambio, Señor. Padre, gracias, gracias poderoso Dios, gracias a ti Jesús, porque eres tú, Señor, a través de tu sangre derramada en la cruz, la que nos da la capacidad de poder entender, porque Señor mío, la adoración de esos ídolos de nuestros antepasados entorpecieron nuestra mente, Señor, y no nos dejaban comprender, no nos dejaban diferenciar entre un ídolo mudo, Señor, y el Dios vivo, Rey de Gloria. Pero hoy lo podemos hacer, hoy nos podemos deleitar en ti, Señor, y nos podemos regocijar, Señor, en ese Dios de verdad, en ese Dios que está vivo, en ese Dios que derramó su vida, derramó su sangre por nosotros, y hoy nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con nuestro Señor Jesucristo, y que a través de la salvación nos dio un paquete completo de todas las bendiciones necesarias por todos nosotros y por toda nuestra descendencia. Gracias, Señor, por los que estamos aquí, por los que están en cualquier lugar de Colombia o del mundo. Padre, bendice estas familias, Señor, llénalas de sabiduría, llénalas de entendimiento, llénanos a todos, Señor, de ese reconocimiento de tu verdad, llénanos, Padre poderoso, Señor, de esa sanidad, de esa libertad, de esa paz, de esa prosperidad, y por favor, restaura todo lo que el diablo haya dañado en la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor, en la vida de su familia, Rey de Gloria, a los que estamos aquí, de aquellos que están en cualquier lugar de Colombia o del mundo, Señor, gracias, gracias por traer a nuestra vida este tiempo tan hermoso, por permitirnos vivir en este tiempo, Señor. Gracias, maravilloso Dios. A ti la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y la adoración, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.